compañía de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien ha estado presente hace solo unos minutos en Palacio de Gobierno en esta presentación de este tercer informe de lo que ha sido los 6 primeros meses de la gestión de la presidenta Dina Boluarte en lo que concierne a su sector. ¿Cuáles son los avances más importantes que debe destacarse y conocerse a través de esta figura de que haya transparencia en la gestión de la presidenta? Sí, muchas gracias, Alex, por esta oportunidad, y quiero dirigirme al pueblo peruano en el escenario de que nuestro sector de por sí, cuando uno asume este tipo de responsabilidades, lo primero que se hace un corte administrativo rápido. Nuestro sector de por sí tiene tantas grandes brechas. Una de las principales brechas que se ha encontrado con claridad es a nivel de infraestructura. Más de los 8.432 establecimientos que tenemos en nuestro país, más o menos el 80%, estos ya han llegado a su etapa final. Eso significa de que necesitamos hacer cambios de estructura. Cambios estructurales que nos permitan no solamente brindar el mismo servicio, sino también de que entendamos de que no solamente con 6 horas de atención vamos a poder resolver y fortalecer ese primer nivel de atención. ¿Eso qué significa? Casi en 6.550 establecimientos, tanto puestos de salud, centros de salud y centros maternos infantiles, sobre todo en estos 2 primeros, tanto en puestos y centros de salud, solo brindamos 6 horas al día la atención. La pregunta es, ¿los otros 18 horas? Entonces, eso es un gran cuello de botella para nuestro sector. Y el otro tema tan importante es la falta de recursos humanos. En los puestos de salud generalmente tenemos un técnico de enfermería y una enfermera con suerte. Pero si hacemos una evaluación, los puestos y centros son el primer punto de acceso de la población para ser atendidos. En este escenario, nuestra política de gobierno y de sector es implementar un eje técnico potente. ¿Cuál es el eje técnico? Es fortalecer ese primer nivel de atención, no solamente a nivel de infraestructura, mejorar el equipamiento que hace 20 años no se ha renovado. El otro punto es cómo mejorar el número de recursos humanos. Toda ampliación de horario, todo impulso más de recurso humano necesita un presupuesto. Claro. En ese escenario es nuestro gobierno que ha decidido claramente invertir en este primer nivel, en esos componentes. Pero además de eso estamos viendo otras acciones más. ¿Cuáles son esas acciones? El país o el Ministerio de Salud no solo siempre puede ser reactivo, tiene que ser preventivo. En ese marco, en esta primera etapa de nuestra gestión, hemos impulsado con programas importantes a nivel nacional. Por ejemplo, el programa Chequéate Perú. El programa Chequéate Perú, que nos ha permitido, nos habíamos puesto una meta de 7 millones de peruanos a ser atendidos. Esa meta ha sido superada, más allá de 7.432 atendidos en nuestro país. ¿Y cuál es lo sustancial de toda esta acción? Es que el 13% de las personas que fueron atendidos se han encontrado patologías de comorbilidad. ¿Eso qué significa? Personas con presión alta, obviamente con dislipidemias, diabetes, pacientes con cáncer incipiente, que no habían ido a su chequeo, pero en estos exámenes se ha podido detectar. ¿Por qué nos permite... ¿Qué nos permite todo este programa? Hacer una reestructuración a nivel del primer nivel para poder programar mejor qué medicamentos tienes que comprar, cuál es el grupo etario que va a requerir estos medicamentos, qué cirugía, o sea, qué unidades productoras de servicios de salud necesitan repotenciado, y así tenemos que trabajar intensamente en el primer nivel de atención. Y a esto quiero sumar lo siguiente. Cuando asumimos, encontramos más de 94.000, casi 95.000 personas pendientes de ser operados. Eso significa que la persona tenía todo su riesgo quirúrgico completo, y por estos 3 años de confinamiento, no solamente por la pandemia, que es el COVID, sino también porque en todo este tiempo se cerró el primer nivel de atención tras error, que la gente ha tenido
que postergar sus intervenciones quirúrgicas. Y las enfermedades no paran. Claro. Estas avanzan. Y hoy por hoy, con satisfacción, le puedo decir al país que hemos logrado más o menos 70.000 intervenciones quirúrgicas en todo el país. Y quiero aprovechar el espacio para agradecer a todos los profesionales de la salud que a lo largo y ancho han podido darnos esa asistencia, esa atención, y estamos resolviendo un gran nudo para nuestra población. Pero además a esto se suma más de 20 millones de consultas médicas especializadas sin atenderse. Y en esta primera línea de atención, que son los establecimientos de salud, señaló usted al inicio de que solo venían atendiendo 6 horas al día y no es suficiente. No es El horario suficiente. de atención se ha ampliado a ¿cuántas Estamos horas en ese actualmente? proceso. Lo que pasa que el sector de salud, el sistema, está de por sí por niveles. Nivel primario, nivel secundario y obviamente se escala más a los hospitales de alta complejidad y vienen a los institutos. Los institutos hacen una labor de docencia más investigación. Los hospitales de complejidad son de patologías propiamente como cirugías cardiovasculares, trasplantes renales, ese tipo de procedimientos mucho más complejos. Los hospitales 2.1, 2.2, ves todo lo que sean cirugías abdomen quirúrgico y otras patologías de las 18 unidades productoras de servicios de salud que estas tienen. Pero aquí quiero llegar. Ese primer nivel de atención, mientras no ampliemos horario, mientras no dotemos de recurso humano, mientras no programemos bien los medicamentos, mientras no reorganicemos el sistema de referencia y contrarreferencia, nuestra salud en ese escenario siempre va a colapsar. Y es algo de lo que se puede apreciar actualmente en la zona norte del país a causa del dengue, por ejemplo. Mire, ¿no? Establecimientos de salud, hospitales que no han estado preparados para afrontar esta situación, ¿no? Que nadie lo esperaba para esta época del año, el dengue. Haciendo una rápida mirada, te puedo precisar, el dengue siempre lo hemos tenido. Sí. Y es un problema de toda Sudamérica. O sea, y no solo somos Perú como excepción. No, señor. El 2003 hemos tenido 35.000 casos. El Ministerio de Salud tiene un protocolo aprobado de por sí que se tiene que aplicar en este escenario. Pero el 2017 tuvimos 70.000 casos. Y a diferencia que hoy, 2023, tenemos otras condiciones externas climatológicas. El calentamiento global, que ha llevado de 3 a 5 grados por encima del valor el calentamiento propio de las aguas, las lloviznas que se ha dado, el ciclón Yaku, que nos ha jugado mal, pero sobre todo es que salimos de una pandemia, de todo un confinamiento, y apenas y entramos a un conflicto político. Y muchos han olvidado eso. El conflicto político, autoridades que salían, autoridades que entraban, y en un momento donde las autoridades ingresan, de por sí necesitan un espacio de poder estabilizar y todo eso, y hemos tenido ahí una deficiencia. Cuando nosotros asumimos como gestión, como gobierno, el 14 de diciembre nosotros sacamos la primera alerta, porque entramos cuando tenemos la ola, está en pleno ascenso de la 5ª ola, con vacunas que no tenían registro. Las vacunas bivalentes habían entrado al país sin registro. La pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Por qué no fiscalizaron propiamente a la gestión anterior? Si habían vacunas sin registro, las vacunas apenas ingresen, tienen que ser registradas, tienen que tener un protocolo, tienen que estar seguras para aplicar a la población. En ese escenario, a eso se suma más de 470 millones devueltos al fisco, dinero que pudo, y en ese momento era para la compra de medicamentos, no solamente del CIS, sino para pacientes con cáncer. Y lo más penoso es que cuando uno recorre rápidamente los almacenes de las diferentes regiones, encontramos por el valor de 15,5 millones medicamentos vencidos, entre ellos medicamentos para pacientes con cáncer.
La pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Cuándo se fiscalizó eso? Y a eso se suma las deudas. El 2021 compraron un exceso de vacunas, pero no lo pagaron ese año. Compraron y quedaron para que se pague este año. Y a eso súmale enfermeras que se sacaron el ancho trabajando el año pasado, a los 7 meses, sin pago. Dime qué persona, qué profesional resiste trabajar 7 meses sin pago. Entonces, todo ese pasivo tan grande, de brechas tan bastante grandes, recibir no ha sido sencillo. Vuelvo a decir, en medio de una crisis política, pero además ya teníamos dengue. Dengue teníamos en el nororiente, llámese en Madre de Dios, en Loreto, en Ucayali, teníamos en Amazonas y casi en todo el nororiente. Entonces, asumimos y rápidamente sacamos la alerta y trasladamos a todos los equipos para hacer las jornadas de intervención, de recojo de inservibles, para que donde no hay criaderos, no hay zancudo. Y lo segundo es que empezamos rápidamente a atacar la fase larvaria y la etapa adulta del zancudo. Así es. Entonces, la unión de estas 5 regiones, comandados por sus gobernadores regionales, más los alcaldes provinciales y distritales, a pesar de que recién habían asumido y en etapa de crisis política, hicimos un trabajo tan intenso que para el mes de febrero descendió a más del 60%. Eso es un trabajo efectivo. Ahora, y que permite ser una experiencia exitosa para todo el país. Entendemos que se redujo los casos, las cifras en febrero, pero luego nuevamente hubo un despegue y se cuestionó mucho la posición de algunas autoridades dentro del sector salud porque dijo que la situación sería controlada en 2 semanas aproximadamente, 3 semanas, y luego hemos visto que los casos han continuado y que en distintas regiones se han ido elevando los casos. Miren, yo creo que hay que ver la noticia completa, el paisaje completo. Porque yo he revisado eso y mucho de lo que yo he precisado son fracciones cortas, no lo que se ha precisado de forma completa. En ese escenario, mientras bajaba el nororiente, porque nosotros actuamos a tiempo, no solamente dando la asistencia, no solamente participando, no solamente fumigando, no solamente trasladando profesionales desde Lima, no solamente activando todo lo que son los puentes aéreos para salvar vidas, sino lo que hemos hecho es rápidamente sacar 2 cosas importantes. El paraguas declarando emergencia sanitaria nacional, pero sobre todo lo más importante, lo que ningún gobierno se ha hecho. Hemos sacado 2 decretos supremos donde nos ha permitido para la etapa de larvaria de transferir 16 millones para 57 distritos y 13 regiones del país. Y luego sacamos un segundo decreto por 34 millones para 20 regiones y 222 distritos para la fase adulta. Y a tu pregunta, ¿por qué si acá bajaba, por qué se encendió? La respuesta es simple. En el norte, hablemos Piura, Tumbes, Lambayeque, reciben 2 horas de agua al día y las familias se ven obligadas a recoger en bateas, baldes, ollas. Eso es por un lado. Las altas temperaturas, estamos por 3 a 5 grados, caliente el agua, va el mosquito, encuentra agua reposada y limpia, caldo de cultivo para la multiplicación. Nosotros hemos emprendido la fumigación focalizada, es decir, por manzanas intradomiciliarias y extradomiciliarias. El 40% de la población se resistía. Yo le alcanzo una pregunta. ¿La función del recojo de inservibles de quién es? ¿No son de los gobiernos locales? ¿No son de los gobiernos provinciales, distritales? ¿Y quién es la autoridad máxima sanitaria en las regiones? ¿No son los gobiernos regionales?
Nosotros como sector hemos transferido competencias. Te doy las herramientas legales, te apruebo el plan de intervención, te transfiero presupuesto. Es verdad, si me preguntas, ¿es suficiente? No es suficiente, porque nuestro sector no recibió presupuesto netamente para el dengue, porque no es de esta gestión, sino mala programación que viene desde el 2022. Ahora, en el Congreso de la República ya incluso algunos parlamentarios están pidiendo la censura de usted, la están responsabilizando de lo que viene ocurriendo. Hay un pedido de interpelación también. ¿Cuál es su posición frente a ello? Mire, es simple, es un tema que se ha politizado, es un tema que veo que hay un par de congresistas que pretende ganar cámaras con esta situación. Sabemos que hay todo un proceso y en ese proceso también hay que reconocer que si el Congreso nos convoca, es una facultad de ellos. Yo siempre voy a estar presto para poder transparentar las acciones intensas que se ha hecho como sector, la asistencia que se le ha hecho a las direzas y jerezas, que son las máximas autoridades sanitarias en la región. Y no solamente eso, las transferencias, el nivel de ejecución que ellos han tenido. Entonces, eso no es un tema solamente de Perú. Está pasando Bolivia, está pasando Brasil, está pasando Argentina, Chile, todos los países en este momento tienen dengue. Nosotros somos el cuarto país que tiene y somos los que más pruebas hemos realizado. Okay. O sea, yo creo que tiene que haber una hidalguía en las personas. Ya. ¿Por qué preciso esto? Cuando hay una mala información, por ejemplo, como el de la videnita, muchos periodistas precisaron, la videnita se ha aperturado, pero estuvo cerrado. La pregunta es, esa videnita, ¿qué función cumplía? ¿No era hospitalización? Yo le pregunto a usted, cuando va usted a un hospital, ¿la hospitalización está abierta al público? No, no y no. En ese escenario, las personas, los que comunicaron, informaron mal. Dijeron que no había medicamentos. Hemos mandado auditores, hemos encontrado los medicamentos. Ya nos queda poco tiempo. Para terminar nada más, se habla de la posibilidad del uso de la vacuna contra el dengue, que ya la vienen aplicando algunos países como Brasil, por ejemplo. ¿Y cuál es su mensaje para los ciudadanos de aquellas zonas que presentan el mayor número de casos de dengue, ¿no? ¿Se puede controlar la situación en cuánto tiempo aproximado? A ver, miren. Primero es que de las 20 regiones, 15 regiones están en franco descenso, 60% de descenso. Y si hablamos en el norte, puntualmente Piura, puntualmente Tumbes, un poquito de Lambayeque, han descendido del 25 al 30%. Están en descenso. Y eso es porque hemos hecho una intervención. El MINSA ha entrado de lleno a las regiones, a pesar que ellos son los que administran la salud en sus regiones, nos hemos incorporado, nos hemos sumado a todo su equipo y hemos convocado a los alcaldes, hemos activado los COER de todas las regiones y estamos trabajando intensamente. El factor climatológico externo no es controlable ni por mí ni por nadie. El hecho de que Piura no tenga agua todo el día es un factor condicionante. El hecho de que no tenga desagüe es un factor condicionante. Salud tiene que jugar su rol de intervención para que pueda trabajar mejor. Vivienda, ambiente, todos los sectores estamos haciendo ese esfuerzo. Gobiernos locales, gobiernos regionales. Y obviamente. Sí, y cuando escucho que un alcalde dice, no, que la ministra de Salud, perdón, ¿y dónde está su responsabilidad? ¿A qué asume ser alcalde? Si sabe que esa es su función, la disposición final, la ciudad limpia es tarea y función de los gobiernos locales en ese escenario, pero también quiero rescatar los grandes esfuerzos que han hecho muchísimos alcaldes, muchos gobernadores y también muchos congresistas que nos han ayudado en esta tarea y vamos a seguir trabajando. El tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias, muy agradecido. Rosa Gutiérrez, por haber estado con nosotros esta tarde. Bien, sí, muy de esta agradecido. manera entonces llegamos al momento final de estas 3 horas informativas. Ha sido un gusto acompañarlos. Nos vemos. Hasta la próxima.